era la nobleza la que iba a caballo, ¿Le era la puedo, nobleza la que... puedo pedir un favor Sí, antes de interrumpirlo? ¿Me puede apoyar con las diapositivas, usted colocarlo? sí, Sí, claro, no hay problema. A ver, listo. ya está. Bien, tenemos al caballero medieval. Bien, ¿cómo era la táctica de guerra? Se juntaban varios en un grupo apretado y hacían lo que se llamaba una carga. Entonces iban todos en masa hacia el enemigo, lanza en ristre, ¿no? El caballo se le entrenaba para atropellar a la infantería, o sea, el caballo entraba con mucha fuerza, pisoteando todo lo que se les venía, todo lo que tenían enfrente. Era como una avalancha de caballos y hierro. Era brutal la carga de caballería. Cuando entramos a la época moderna, las reglas del juego cambian, porque entran en servicio las armas de fuego. Acá la pueden ver. Esta es una réplica muy bonita de una pistola de chispa. Un campesino armado con un arma de fuego tenía la potencia suficiente para matar a un señor. Entrenado por lo menos 10 años en el arte de la guerra, con un equipo equivalente para la época a tener un Ferrari, y etcétera. Con una bala de las más baratas, un poco de pólvora y un arcabuz, adiós. Entonces esto cambia el arte de la guerra. Pero estas armas eran rudimentarias. Había un problema, no sé si pueden ver por aquí. Es una maravilla esta reproducción. No, no es original, es una reproducción para turistas. Pero está muy bien hecha. El arma se cargaba por la boca. Se echaba un saquete de pólvora. Los soldados generalmente se ponían una tira con saquitos de pólvora. Le llamaban los 12 apóstoles. Necesitabas una cartuchera con la cual metías la bala, que era una pelota de plomo, sin mucha ciencia. Sacabas la vareta, tenías que limpiar el arma, poner la vareta en su sitio, abrías la cazoleta, echabas un poco de pólvora, acá está la cazoleta, echabas pólvora en la cazoleta, cerrabas la cazoleta y el arma está lista para disparar. Apuntabas, sacabas la cara porque botaba un fogonazo terrible y recién ahí disparabas el arma. Alcance efectivo del arma entre 20 y 25 metros. Significa que el arma solo era letal entre 20 y 25 metros. Probabilidad de fallar el tiro, 80%. Un soldado bien entrenado y un arcabucero experto podía hacer hasta 2 disparos por minuto. Estamos hablando de un experto. 2 disparos por minuto. Entonces, claro, esta arma era letal, pero mientras la cargabas y el enemigo se te vino encima, adiós. Es ahí que sobre todo en España, y esto es lo que convierte a España en una potencia militar, se hace una revolución. Las armas de fuego prácticamente por el resto de potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, los estados alemanes, prácticamente son dejadas de lado, ¿no? Porque dicen no sirve, vamos a seguir como estábamos. O se seguía apostando por la ballesta. Pero son los españoles los que hacen la verdadera revolución militar. Hacen una formación llamada el tercio de infantería. ¿En qué consistía el tercio? La mejor manera se formaba un cuadrado, una formación de cuadrado muy densa y muy apretada, de hombres con picas. La pica es esta que ven acá, es una lanza muy larga, estamos hablando de unos 4 o 5 metros, inspiradas en las falanges de Alejandro Magno, y al centro de la formación iban los arcabuceros, de tal manera que los arcabuceros disparaban y mientras recargaban se cubrían en lo que llamaban el bosque de picas.
y venían atrás los famosos espadachines. Bien, esta es la típica imagen que nosotros tenemos de un conquistador español. Unos 5 minutos en recargar. Para un inexperto, entre 5 a 3 minutos para recargar el arma. Y encima las armas eran tremendamente pesadas. Tenías que ponerle un parante para poder apuntarla. Era todo un lío disparar el arma. Entonces, ¿qué se usaba? El arcabuz, es este de acá, y la pica. Este es el típico conquistador que hemos visto en los libros, en las laminitas, así no eran. Es más, este de acá, ¿no? Acá tengo a Francisco Pizarro, versión Playmobil. Lo siento, adoro este juguete desde que tenía uso de razón. Bien. Los que usaban este tipo de armadura eran los que llevaban pica, porque ellos, claro, iban al combate cuerpo a cuerpo. Pero hay que entender que en esas épocas, estamos hablando de la España de los 1500, el Estado no te daba ni las armas ni las armaduras, te las conseguías tú. Por eso que, como vemos acá en la figurita, ningún soldado está de manera uniforme. Cada uno agarraba lo que podía. Bien. Tenemos a la pica, tenemos al arcabucero y tenemos al espadachín. Más o menos el tercio de infantería funcionaba como un erizo. Era un erizo denso de picas y con eso mantenían a raya al enemigo. Si venía a caballo, lo agarraban a tiros y luego bajaban las picas. Y claro está, el caballo no se tira de cara contra las picas. La única manera de atravesar esa formación era con otras picas. Entonces ahí venían los espadachines, que es la típica arma que vemos a los españoles. La espada de tajo, no servía en formaciones apretadas. Se cambia por el estoque, que eran armas para hincar. Si nos damos cuenta, esta es una representación muy bonita. Esta es una daga. La daga servía para apuñalar. Se usaba más o menos en esta posición. A veces acompañaba la espada, o a veces el soldado que no tenía plata para una espada simplemente iba con una daga. De ahí que se dice que los españoles eran maestros en el uso del cuchillo. Y sobre todo era el arma favorita si estabas en los callejones de Madrid. En esa época la sociedad era muy violenta. O sea, literalmente no se te ocurra salir de tu casa sin una de estas. Todos iban armados. Es más, acá hay una frase que para mí pinta de cara a los conquistadores españoles. Es el prólogo del libro Las aventuras del capitán Alatriste de Pérez Reverte, se lo recomiendo mucho. Dice, no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado en los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malvivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedíes en trabajos de poco lustre, a medida en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Estamos hablando que los conquistadores eran soldados, habían sido prácticamente soldados muchos desde niño, como Pizarro. Pizarro entra al tercio más o menos entre los 8 a los 9 años. Y cuando acababa la guerra, el soldado se convertía en un problema. Algunos se dedicaban al bandidaje, otros se dedicaban a buscar trabajos de poca monta, cobrar deudas, maridos cornudos, ajustes de cuentas, por 4 maravedíes. Y en líneas generales, en esa época en España había mucho desempleado, mucho soldado desempleado. Cuando se da la conquista del Perú, España acaba de salir de la guerra de reconquista, de una guerra larga, y hay muchísimos soldados, muchísima gente que toda la vida fueron soldados y ahora están en nada. Más o menos para ver cómo era el perfil psicológico de los españoles de esa época, ¿no? Acá tenemos las picas, de las que les hablé, y tenemos las alabardas. Estas armas eran más cortas, pero estaban diseñadas para desmontarte.
Esta parte funcionaba como un hacha y este pico era o para darle al caballo o para jalarte del caballo. Bien, ahí tenemos la formación de tercio, el bosque de picas. Está el tercio de infantería. Y ellos van a ser, en pocas palabras, los españoles que llegan a América. Dicho sea de paso, ¿qué ganaban como soldados? Nada. Lo único que te daba el Estado era comida y de la peor calidad. Y lo que sí ganaban los soldados es cuando se daba la famosa galima. O sea, cuando tomaban una ciudad, tomaban una plaza, la saqueaban. O sea, el negocio de ser soldado estaba en el saqueo, prácticamente, ¿no? Eran hombres acostumbrados a que, bueno, era lo usual en la época. Se tomó una ciudad, qué pena. Es más, el jefe, el capitán, les decía, señores, sírvanse, la ciudad es suya una noche. Y ya se imaginarán que esa noche pasaba de todo, ¿no? De ahí viene más que todo la leyenda negra de los conquistadores. Esa que te han repetido como un rulo de tambor en el colegio, que vinieron a robar, a matar, a saquear. Lo hacían todos, no solo España. Lo hacían, era la costumbre de la época. Y la ganancia del soldado. Y mientras más grande era la ciudad, más riquezas esperaban. Esta es la caballería. La caballería, como ya hemos visto, pasó de ser el arma principal en el campo de batalla a un arma de segundo plano. O sea, la caballería venía a ser el apoyo de la infantería. Entraba en el momento indicado. Como el ajedrez, ¿no? Que el caballo avanza en L y salta, igualito hacía la caballería. Su labor era entrar con mucha fuerza en el punto específico del campo de batalla. Y como generalmente eran nobles, ellos sí llevaban la armadura a la que estamos acostumbrados. Este es una visita que hice hace muchísimos años con el Real Felipe. Ahí está mi alumno Kevin Aguirre. Y este tipo de cañón se llama falconete. Bien, el falconete era un cañoncito prácticamente de mano. Acá dice en español antiguo, ¿no? Quien mi rey ofendiera. Bueno, el resto ya no lo entiendo. Pero ahí está, a quien mi rey ofendiera. Me acuerdo por la visita que era algo así como a quien mi rey ofendiera, a una cuadra de distancia plomo viera, que era más o menos el alcance de los cañones. Ya, también hemos visto en los cuadros de la conquista del Perú los cañones, no, esos son piezas de artillería de barco. Se usaban de estas chiquititas, prácticamente móviles, una cuadra de distancia, y generalmente disparaban metralla, ¿no? Agarrabas una media, sin mucha ciencia, le metías lo que sea, a veces le metían piedras, prendían y salía como un escopetazo. Con estas armas son las que llegan los españoles al Perú. Bien. Entonces, ¿cómo era el sistema de la conquista? Llegó Colón a América, España de pronto, de acabar de independizarse, encontró un continente. Así de simple, encontró un continente. Y hay que entender una cosa, España estaba quebrada. O sea, España recién salía de una guerra que duró 800 años, que es la Reconquista. España, como decían, no tenía ni un duro. Y tenía que colonizar un continente que no se sabía de qué tamaño era, hasta dónde llegaba, dónde estaban los límites, cuántos pueblos habían. Es malo, Colón solo llega a islas. De ahí recién con Vasco Núñez de Balboa se cruza el Istmo de Panamá y se descubre el Océano Pacífico. Y acá viene un problema grande para los conquistadores, ¿no? Las armas que traen en el terreno de selva no servían. La pólvora se mojaba, las picas en la selva no sirven para nada, las armaduras en vez de proteger te estorban. Entonces hay un esfuerzo muy grande de España. Del Estado no, de empresas particulares. Van a venir nobles que no tienen que hacer y van a formar una hueste. Una hueste iba un... Imaginen que yo soy noble.
Me iba donde el rey o donde un funcionario real, le pagaba una cierta cantidad de dinero y me daba un título de adelantado. Con ese título de adelantado yo tenía derecho a explorar y conquistar un territorio en nombre de la corona. O sea, España lo único que aportaba en realidad era la legalidad para la conquista, ¿no? Para que en mi conquista no se meta otro conquistador. Lo primero que yo tenía que hacer era reclutar soldados. Me iba a una plaza y preguntaba, ¿no? A ver, ¿alguien está desempleado? ¿Necesita trabajo? Necesito soldados para ir allá. Entonces los interesados venían, ¿no? Los soldados tenían que prestar su propio equipo, tenían que llevar su propio equipo y pasaban 2 exámenes médicos. Uno era por dentadura, se asociaba en esa época a tener dientes, a estar sano, y la otra era tener cicatrices, ya que las cicatrices demostraban que habías estado en combate con armas. Otra historia de la época, ¿no? Todos eran soldados, no, había muchos que se la daban de soldado, de los que en verdad eran soldados. Se dice que al soldado lo conocías por las abolladuras en la cazoleta de la espada, por la mirada y por los huecos en las botas. Hay una copla de la época que dice eso, ¿no? Por los huecos en las botas. Bien, entonces una vez que se conformaba la hueste, este pequeño ejercitito, pasaban a la conquista. ¿Cuánto les pagaban a los soldados? Nada. Si había saqueo, ganamos. Si no hay saqueo, o sea, eran hombres que estaban acostumbrados a jugarse el todo por el todo. O ganamos o morimos. Una de dos. Bien. Por otro lado tenemos el ejército incaico. Acá lo vemos. Nos puede parecer rudimentario, pero en verdad eran muy efectivos. Los incas, como ya nos han dicho varias veces en el colegio, primero trataban por la diplomacia. O sea, en verdad la guerra era el último recurso. Cabe resaltar que los incas no manejaban armas de hierro. Las armas incas eran de piedra. Hachas de piedra, lanzas con punta de piedra, flechas con punta de piedra y sobre todo las ondas. Acá podemos ver, esta era una brasa para poder lanzar dardos. Arqueros en la conquista había muy pocos. O sea, la madera no se usaba mucho para flechas. Aparte que las puntas de flecha no eran muy buenas, como dije, eran de piedra. El arma que más se usaba era la famosa guaraca, ¿no? Ondas de casi 1 metro de largo, se giraban sobre la cabeza y se lanzaban. No subestimen a la guaraca. En las crónicas españolas se dice que un arquero inca podía disparar un promedio de 3 a 4 piedras por minuto. Mientras que tú cargas el arcabuz, ¿cuántas piedras te han caído? Y eran piedras de aproximadamente 250 gramos. Entonces estamos hablando de una piedra más o menos del tamaño de una gallina. Hoy sabemos por estudios de balística que la guaraca puede disparar hasta 90 kilómetros por hora. Contra tu cabeza o contra tus costillas, no la vas a pasar bien. Es más, hay uno de los hermanos de Pizarro, que es Juan Pizarro, que en el asedio del Cusco muere por un piedrazo en la cara. Cuenta María Rostorowski, ella adjunta un testimonio que dice que lo metieron a la ciudad arrastrándolo y que estaba escupiendo sus dientes. O sea, los incas tampoco tenían armas poco letales, ¿eh? Esta de acá, por ejemplo, es el arma que conquistó un imperio. Es la porra inca. Una estrella de piedra de aproximadamente medio kilo con una vara. Esta es chiquita, es una réplica para turistas. Acá la pueden ver en la ilustración. Aún así, esto te puede hacer un muy buen daño, ¿no? Supongamos que caiga en la cabeza, que caiga en la quijada, en una pierna o en un brazo. Y como ya les mencioné, los españoles no iban rodeados en hierro. O sea, las armaduras, en verdad, muy pocos las utilizaban.
La armadura española, más que todo, era esta que ven acá, que se llamaba el jubón. El jubón era un chaleco de cuero grueso que lo untaban en grasa para que resbalen las cuchilladas. Esto era la mayoría de armadura que llevaban los oficiales, los soldados, ¿no? Un casco y un jubón. Una de estas, bien dada, te puede hacer muchísimo daño. Aunque parezca mentira, tampoco se trata de que los incas estaban indefensos, contando que en la conquista, como vimos, son grupitos reducidos de soldados, y los incas eran miles. Acá tienen las armas incas, la guaraca, cascos de madera, chalecos de algodón, los escudos, las lanzas, arco y flecha, todas de piedra, ninguna de hierro. Lo que sí era una ventaja brutal que tenían los españoles era la caballería. O sea, la caballería sí funcionaba, tenía efectos devastadores, ¿no? Pero el número de caballos también era reducido. O sea, tampoco se trata de grandes batallas de ejércitos españoles, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la imagen que nos han vendido siempre. ¿Ven? Al español con su armadura impenetrable, su espada, su alabarda, y al inca fornido que está peleando con él. Mitos y leyendas. Los españoles no eran muy altos. Medían en promedio 1,60 m. Eso se supo cuando se hizo la autopsia de Pizarro. Pizarro, por ejemplo, lo identifican porque él tenía 1,80 m. Para su época era un gigante. La mayoría de españoles eran bajitos, bajitos. La mayoría de españoles eran herbívoros, vegetarianos. La carne era extremadamente cara. Es más, hay una crónica del segundo viaje de Pizarro que dice que hacen fiesta cuando suben al barco cerdos, porque la carne la comían una a las 500. En la autopsia de Pizarro, por ejemplo, tenemos que la higiene dental era deplorable. La gente no acostumbraba, bueno, no era muy aseada en esa época. Bien. El lado de los incas tampoco era, el lado de los incas tampoco era muy diferente la cosa. Yo me acuerdo que conocí a ciertos profesores de historia que me decían, no, los incas medían 2 metros. Mentira. Los incas en promedio también oscilaban entre el 1,60 m, 1,60 m y algo. Hay que darnos cuenta que en la sierra, por la presión atmosférica, la gente generalmente es ancha, robusta y no muy alta. Entonces, este era más o menos las características de ambos, ¿no? Esta es la típica imagen que tenemos, que también fue un poco maquillada, ¿no? Que llegaron los españoles y barrieron con todo el imperio inca, con su super tecnología, ni que hubieran traído bombas nucleares. O sea, el imperio inca tenía aproximadamente 33 millones de habitantes y no pasaban de los 500 españoles. No más cuando capturan Atahualpa en su campamento, según algunas crónicas, había más de 3.000 guerreros. O sea, era imposible. Esto es lo que en verdad pasó. Acá tenemos una ilustración del sitio del Cusco. Bien, tenemos el sitio del Cusco y acá podemos ver ejércitos indios en la primera fila peleando contra ejércitos indios. Y los españoles entraban al final, en el momento indicado. Porque hay que recordar que eran muy pocos. Las armas de la época, como ya le dije, las tácticas de guerra eran demasiado estáticas, tenían que avanzar todos en formaciones cerradas, eran muy vulnerables al ataque de proyectiles. Entonces, el grueso de los ejércitos prácticamente eran indígenas contra indígenas, ¿no? Tenemos en un primer momento de la conquista que se alían con los españoles, los tumbis y los cañaris. Y que poco a poco todos los que le van teniendo cólera a los incas se van pasando al lado español.
O sea, podemos decir que siempre el Perú ha sido un país dividido. Siempre. El imperio inca, a mi propia opinión, es un imperio que no terminó de cuajar como un estado poderoso, unificado, como tenemos la idea del concepto romano, ¿no? Con sus legiones, provincias, gobernadores. En el caso de los incas era totalmente distinto. Y eso se va a ver mucho en las guerras de Manco Inca, ¿no? En la gran rebelión de Manco Inca. Ese es un tema poco conocido. Yo siempre digo, Manco Inca es el superhéroe de la historia peruana y es un personaje prácticamente olvidado. Es más, sí, los peruanos, yo siempre digo, tenemos una autoestima bien baja, porque, por ejemplo, los mexicanos nos dicen, ¿no? La toma de Tenochtitlán fue sangrientísima, nosotros sí peleamos, y a nosotros nos pintan la historia de que capturaron Atahualpa y se acabó, que en Cajamarca se acabó la historia, ¿no? Bienvenidos al Imperio Español, después de 300 años hablamos en la independencia. Y no es así. E incluso después que caen los incas, sigue habiendo focos de resistencia, ¿no? Poquitos, controlados, pero por ahí van, ¿no? Bien. Estas momias de acá fueron encontradas en Puruchuco, cerca de Ate, por el estadio de la U. Acaba el estadio de la U y antes del puente hay un museo. Le digo la verdad, yo me enteré de esta historia un día que estaba haciendo zapping por el YouTube y encontré un reportaje de la BBC de Londres. Muy interesante. Se llama El misterio de Mochito, o simplemente le dicen las momias de Puruchuco, ¿no? Es más, hay un museíto que tiene ahí su cartelito, sitio arqueológico. Espero poder ir al museo cuando la pandemia lo permita. Y acá ocurrió algo bien raro. Como saben, esa zona prácticamente ha sido invadida. La zona ha sido prácticamente invadida. Y bueno, pues la gente había hecho ahí sus tendales para colgar la ropa, su canchita de fútbol. Y en una de esas, para variar, hubo una fractura de una tubería. Entonces le echaron la culpa a Sedapal. Cuando fue Sedapal a cambiar la tubería, se dieron con la sorpresa que encontraron momias. ¿Me acuerdo? Eran momias inca. Estas que ven acá. El entierro, acá vino lo raro, el entierro pertenecía a la nobleza inca. O sea, estos dos señores pertenecían a la nobleza inca. Se encontraron 5 momias más, pero de menor rango. Y haciendo las investigaciones del caso, las momias no tenían las características de un entierro inca. O sea, parecía como si los hubieran enterrado rápido y se hubieran ido corriendo. No les habían hecho no tenían la pompa fúnebre que se veía en el Cusco, ¿no? Entonces, la tarea de un buen arqueólogo es encontrar un resto y hacer que ese resto te cuente su historia. Y estos restos contaron una historia alucinante. Esta momia de acá, que ves la más rota que vemos, aquí, presentaba unos signos de destrucción muy grande en las costillas. Y acá, si se pueden dar cuenta, en el hueso parietal hay un huequito. Compárenlo con este cráneo de acá. Compárenlo con este cráneo de acá. Acá se puede ver clarito una fractura sin cicatrizar. Quiere decir que esta herida, bueno, no hay que ser muy sabio para ver que fue mortal. Bien, las momias fueron llevadas a Estados Unidos y en Estados Unidos les hicieron exámenes forenses. ¿Cuál fue el resultado? Fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en la historia del Perú y que lamentablemente poca gente conoce. Este huequito que vemos acá, en la parte de adentro, se le encontraron rastros de hierro. Era hierro de Toledo. En el examen químico salió que eran rastros de óxido de hierro de Toledo. En otras palabras, es la primera evidencia palpable de violencia directa entre europeos e indios americanos, en este caso incas.
Es más, la bala entró por acá y prácticamente el hueso occipital ha desaparecido. Ahí vemos, ¿no? El impacto de ingreso, el orificio de ingreso y el orificio de salida. Probablemente este hombre estaba herido cuando recibió el balazo por la posición. Era ascendente-descendente. Y como se dan cuenta, el esqueleto está en muy mal estado. La zona de las costillas estaba fracturada por presión. También se encontró óxido de hierro. En otras palabras, fue pisado por un caballo. Y esto es lo que cambió la historia. Este hueso de acá, les presento al arma homicida. Este tipo de heridas no causaban las armas de los conquistadores. Este tipo de heridas era a todas luces un porrazo. En otras palabras, con los españoles contra los que combatieron, o sea, combatieron con un piquete de caballería español y combatieron contra soldados incas. La teoría me baso en María Roxtorowski. Ella hizo un estudio muy exhaustivo sobre este caso de Puruchuco. Ella dijo que eran tropas de Manco Inca que iban al encuentro del cerco del Cusco. Iban a sumarse las tropas, perdón, a las tropas que estaban cercando Lima. Hay que recordar que Manco Inca atacó Cusco y Lima a la vez, ¿no? Y lo más probable es que en la zona de Puruchuco se hayan encontrado con un piquete de caballería que estaba en misión de exploración, con un contingente de indios. Y ahí se produjo la refriega, ¿no? Este señor que ven acá con pelito, en muy buen estado de conservación, lo apodaron Mochito, justamente por el hueco que tenía en la cabeza. Lastimosamente no sabremos cuál era su nombre. Sabemos que probablemente era hijo de un curaca o algún aliado. Y María Roxtorowski lo que sí encontró fueron denuncias que se hacían ante la Real Audiencia. Y eran denuncias de curacas incas, sobre todo de la etnia Huaylas, que reclamaban la recompensa por haber ayudado a los españoles. O sea, los Huaylas se sabe que es más, la suegra de Pizarro le manda unos cuantos miles de guerreros Huaylas, ¿no?, para que lo apoyen en Lima. Entonces, lo que quería aclarar era quitarnos esta imagen, quitarnos esta imagen tanto del conquistador español como de la conquista del Perú. Y hay que verlo de ahora en adelante como un proceso en el cual hay un nuevo grupo que llega poco a poco. Ellos no llegan con la intención, vamos a conquistar el Tahuantinsuyo, sino que poco a poco van descubriendo cómo es y cómo funciona este Tahuantinsuyo. Hay un choque violento y luego desde el principio, ¿no?, ambos pueblos empiezan a buscar la manera de coexistir, ¿no?, de irse llevando en paz, de irse acomodando, de ir aceptando de la mejor manera el dominio de uno con el otro, hasta que vamos a llegar al virreinato, y es la semilla de lo que es el Perú que conocemos hoy. Quiero citar a Antonio del Busto cuando dijo: la conquista del Perú no fue buena ni fue mala, simplemente pasó. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer una pequeña consulta? Adelante, las que gusten. A ver, maestro, mucho se comenta que Pizarro participa tanto en la guerra de Italia entre España y Francia bajo la dirección de ese gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, El gran capitán. el cual era considerado casi un paradigma para todos los hombres de guerra españoles, y que ahí es donde él aprende diversas técnicas militares que en los años posteriores le sirvió muchísimo. De hecho, Pizarro, según cuentan, fue el único gran estratega en todo ese vasto grupo español, en el cual solo existieron algunos tácticos.
Por ejemplo, también se comenta que Pizarro no fue ese gran estudiante de Salamanca como sí lo fue Cortés, ni tampoco un latinista como Sarmiento de Gamboa, o ni tampoco un doctor en contabilidad como el tesorero Riquelme. Entonces, mucho se habla de que, y usted tiene a bien, maestro, en comentar, de que, o sea, sin los caballos, la pólvora y el hierro, Pizarro quizás no habría logrado ese objetivo, pero quizás puede ser posible, pero tal como lo demuestran otros fracasos, esfuerzos de conquista, como, qué sé yo, el de Pascual de Andagoya o el de Alonso de Ojeda, hay esos factores que usted tiene a bien a traerlos a colación que sirvieron para que este hombre pudiera actuar en escena. Hay una biografía de Pizarro muy interesante que hace José María Arguedas. Él investiga bastante sobre Pizarro. Hay que recordar que Pizarro prácticamente huye de casa. Él huye a los 8 o 9 años. No está confirmada la historia que nos han contado siempre, que él criaba cerdos y que se le perdieron 2 cerdos. Pero de haber sido verdad, Pizarro perdió una fortuna. O sea, un cerdo en esa época valía un montón de plata. Se cuenta que Pizarro huye a los 8 o 9 años, agarra un mendrugo de pan, un par de monedas de su mamá, un par de calzones, que en esa época eran los pantalones, y una camisa, y se va un niño de 8 años a vagar por los caminos de España, ¿no? Y que ahí él ve marchar al tercio de Cartagena, con Gonzalo Fernández de Córdoba. Él es prácticamente el padre del tercio. Y hay que decir que el tercio de infantería en esa época era también una formación nueva, ¿no? Y que España en esa época estaba sola contra el mundo. O sea, era España versus el resto del mundo. Que España quería hacer respetar sus dominios tanto en Italia, como bien mencionaste, como en Flandes. Y que ahí Pizarro aprende el oficio de soldado, ¿no? Empieza de forrajero. Los forrajeros eran niños que tenían que hacer misiones de exploración y tenían que buscar granjas o buscar casas para saquear comida, ¿no? E ir y llevar el poco de comida que encontraban. Y en batalla también su misión era sacar heridos, llevar agua, llevar pólvora, ayudar a comunicar las órdenes. Entonces sí, Pizarro crece en este mundo de hierro, de soldados. Pizarro era de Extremadura. Extremadura en España, los españoles no se hacen bolas para ponerse nombre. Extremadura es porque la vida es extremadamente dura. Estamos hablando que en verano el calor llega casi a los 40 grados y en invierno estamos hablando de temperaturas bajo cero. Hasta el día de hoy dicen los mismos españoles que los extremeños son de carácter fuerte, pocas palabras y puños irascibles. Y en el caso de Pizarro dicen que la espada era más afilada que la lengua. Pizarro como soldado era raro, porque se dice que él manejaba muy bien la espada y la pica, y siempre pedía en primera fila. Y cuando le preguntaban, oye, ¿por qué no pides retaguardia? Decía, porque si me va a tocar, me toca. Así de simple, ¿no? Era un hombre de muy pocas palabras. Es más, hay crónicas que cuentan que mientras todos los soldados tomaban vino, cerveza, estaban cantando sus canciones de soldado, él se sentaba en una esquina y brindaba solo. Cuando le preguntaban, oye, ¿con quién brindas? Con las caras que no puedo olvidar. O sea, un hombre callado, solitario, de muy pocas palabras, y según dicen las crónicas, de sangre muy fría para la batalla. Le O sea, es puedo, la típica. le puedo hacer un pequeño paréntesis porque usted me ha hecho acordar algo para que no se me vaya. Recuerdo también haber leído que Pizarro, por ejemplo, no fue un gran jugador acérrimo del ajedrez tal como lo fue Napoleón, y es tan así que los cronistas mencionan a otros conquistadores como De Soto, que sí lo fueron y que inclusive, como dice el mito, y usted nos va a ayudar a desvelar si es verdad o no,
que habría enseñado la regla del ajedrez a Atahualpa durante la prisión. Según cuentan, Pizarro dedicaba, según los numerosos testigos, cantidad de horas al juego de naipes, que este es en sí una suma de azar y cálculo, enseña más sobre la decisión y la audacia que sobre las posiciones en las que los ajedrecistas tienden a comprender a plenitud. Los naipes y los dados eran el típico juego de soldado. El típico juego de soldado. ¿Cómo lo sabemos? Porque incluso hay una prohibición de la iglesia. Es más, hay una pena casi de excomunión para los soldados que apuesten a los naipes. Pero se sabe que cayó en letra muerta, ¿no? Nos imaginemos, en las trincheras, botaban un poco de tierra, sacaban naipes y apostaban lo que tenían. Que muchas de esas apuestas también acababan acuchilladas. Como se dice, te sentabas a la mesa con la capa colgada, con las cartas sobre la mesa y con la daga a la mano, ¿no? Por si acaso. Pizarro Pizarro participa en las campañas de Italia, sí, sabemos que sí. Algunos historiadores dicen que él está en la batalla de Pavía, donde se captura incluso al rey de Francia, ¿no? Que dicen que ahí se junta con Pedro de Valdivia y con Diego de Almagro, que ahí se conocen los tres. Hay otras versiones que dicen que él está presente en el saqueo de Roma. El Papa había apoyado a los franceses en la toma de Milán, que era una plaza que reclamaba España. Los españoles le dan duro a los franceses, luego marchan al sur de Italia y el Papa le manda a Carlos V y a toda España una excomunión. Y está el famoso grito, pues si nos ganamos el infierno, a ganárselo bien. Es más, ahí es incluso donde la Guardia Suiza tiene que salvar al Papa, ¿no? Se dice que es más, que en esa batalla él se hace amigo de Almagro. Dicho sea de paso, Diego de Almagro también al igual que Pizarro, era un hijo bastardo, ¿no? Probablemente ni su madre supo quién era su padre. Almagro es un pueblo en España, en Extremadura. Entonces, si tiene el nombre de su pueblo, significa que no tuvieron apellido que ponerle. Ya, vamos a bautizarlo. El niño se llama Diego. Apellido, no lo sé. Ya, Diego. ¿De dónde eres? De Almagro. Del pueblo de Almagro. Ya, listo. Diego de Almagro. Es el típico soldado de fortuna de la época. Ah, otra cosa que me olvidé de decirlo. En el tercio de infantería también habían nobles, pero era hasta cierto punto muy democrático, porque se decía cuando las balas empiezan a correr, nadie tiene título de nobleza. Tu título es tu pica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Le puedo comentar algo, maestro? Encantado. Hay un dato también bastante llamativo porque, o sea, yo creo que Pizarro tuvo objetivos esenciales porque creó un reino para sí mismo, tanto un nuevo sistema político. O sea, Pizarro era un hijo bastardo de una criada de convento, analfabeto, pobre, como usted bien lo menciona, en España del medioevo, y prácticamente a través de tributos y riquezas sostenibles en el largo plazo, creó todo un mundo para sí mismo. O sea, a diferencia de otros capitanes, él utiliza la riqueza obtenida de rescate de Cajamarca y lo que le tocó del tesoro del Cusco y de otras zonas para mantener su fuerza militar. En todo caso, según comentan, él compra alrededor de 100.000 pesos las tropas del Alvarado y, y a los que llegaron los comparte con algunos soldados que tardíamente aparecieron en Cajamarca. Y cuando ya el tesoro se había repartido durante los primeros meses de ese año, él da lo que le quedaba a cambio de su fidelidad. Entonces, ¿qué de verdad hay en que él utiliza su riqueza fingiendo perder apuestas, o como recuerda Pedro Pizarro, perdiendo en el juego de los bolos y los naipes ante soldados
empobrecidos para mantener ese rol bien definido de su persona. Es totalmente comprensible, totalmente comprensible. Es más, estamos hablando del... Sobre la fortuna de Pizarro se ha discutido mucho, porque hay muchos que dicen que él era pobre, hay otros que dicen que cuando se inaugura la Compañía de Levante, él ya era rico, porque él incluso creo que llegó a ser alcalde en Panamá, ¿no? Entonces, Pizarro ya se sabe que viene con algo de dinero. Aparte, para la Compañía del Levante se sabe que fue Gaspar de Espinosa el que puso el dinero, pero no creo que él haya puesto todo el dinero en todos los viajes, ¿no? Y contando que solamente en el segundo se consigue un poquito de oro y el tercero recién. Ahora, hay que ver también algo, ¿no? Cómo van cambiando las cosas. Los españoles pensaban que el Virú era la tierra, como les dijo el cacique de Virú, donde habían casas de oro con calles de plata y los niños jugaban con esmeraldas. Llegan a las ciudades del norte, encuentran ciudades Chimú. Según dice Benavides Estrada, empiezan a romper las paredes con picos de la ciudadela Chimú porque acostumbraban mezclar pintura con oro. Entonces ven tremendas ciudades de oro, cuando van a sacar eran barro, ¿no? Se van a Cajamarca, en Cajamarca encuentran el rescate de Atahualpa, que dicho sea de paso, tampoco se llegó a completar, no se llegó a completar, pero es la primera vez que ven buen botín. Y la lógica de la época era, si en Cajamarca hay tanta riqueza, imaginen lo que va a haber en el Cusco. O sea, los españoles, conforme iban avanzando, el mapa iba dejando de estar negro. Y en muchos casos se llevan fiascos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el saqueo de Pachacamac con Hernando Pizarro. Encontró puras conchas espóndilus. Ya le habían dicho, el santuario más importante de la costa, ¿qué pensó? Oro, conchas. En Lima, ahora, si nos ponemos a pensar, Pizarro eran aproximadamente, en Cajamarca ni siquiera llegaban a 300 españoles. Y tenías arriba 3.000 guerreros inca. O sea, al menos yo pienso, cualquier soldado en esas condiciones que venga y te diga, oye, necesita gente, yo lo contrato como sea. Yo pienso que Pizarro hizo lo mismo, ¿no? O sea, estás en territorio hostil, no sabes qué hay más allá. E incluso después de haber fundado Lima, ¿no? Tenemos a Almagro que parte a Chile de forma muy ilusoria pensando que hay otro imperio inca, ¿no? Y encuentra Chile. Le podría comentar algo, porque si no le comento a usted, maestro, ya no va a haber oportunidad, ¿le parece? Adelante. ¿Usted considera que, o sea, que una de las reglas de Pizarro fue esa legitimidad con la que él garantiza su poder a largo plazo? O sea, nosotros podemos connotar de que hubo un objetivo central en la conducta de Pizarro, o sea, que fue, por un lado, alcanzar y mantener su legitimidad. O sea, es decir, esa creencia de sus soldados, de los aliados y los posibles súbditos en lo justificado y en las razones aceptables de su autoridad. O sea, Pizarro logra justificar su autoridad haciéndose delegado de los poderes centrales, tanto religiosos e imperiales de ese tiempo. O sea, el éxito militar o político no termina siendo solo un hecho aislado y pasajero, sino que, es más, se asienta en la legitimidad o la continuidad. O sea, o en otras palabras, él buscó monopolizar el mando a través de las capitulaciones y fue, por un lado, consciente de las fuerzas esenciales de lo que le da esa cultura política de su tiempo y como piedra angular la religión, en segundo la monarquía y en tercero esa autoridad tanto preponderante o un poco carismática que él podía tener. Y como usted bien menciona, como buen jugador de la baraja y el tresillo, no solamente conocía el orden de los palos, o sea, el oro, la monarquía, las copas, que era la iglesia, las espadas, el ejército, o en todo caso también los bastos, que es el pueblo,
sino que él busca esa forma de racionalidad y estrategia de un buen jugador. En todo caso, esa legitimidad le concede no solamente el privilegio de repartir, sino que de llegado en el momento idóneo, cuando los otros también quieren jugar, él ingresa señalando que todo no es tal como ellos lo decían. Y usted tiene a bien mencionar lo de Almagro. Hay muchos que mencionan que si Pizarro no le hubiera engañado a Almagro, que al sur del reino del Virú había mucho más riqueza y que se encuentra con los mapuches y que años más tarde viene, el Cusco hubiera sido para Chile. Lo que pasa es que hay varias caras de Pizarro. O sea, si nosotros nos damos cuenta de lo que dicen los cronistas sobre él, hay varias caras. Cuando parte de la compañía de Levante es Pizarro el soldado. O sea, es netamente el Pizarro soldado. Cuando conoce a su hermano Hernando, yo no diría que Pizarro era tanto el político era su hermano Hernando. Es más, él lo vemos prácticamente un montesinista, porque Hernando es el que sabía moverse en la corte. Y vemos después de la conquista, cuando ya Pizarro regresa con títulos, las peleas que hay con Almagro, ¿no? Y Pizarro, bueno, de una manera con razón le dice, si el rey me dio los títulos, yo no le puedo decir al rey que te dé algo a ti. O sea, como se dice, a caballo regalado no se le mira el diente. Y si es del rey, peor todavía, porque el rey hace así, te quita todo. Después vamos a ver a Pizarro más diplomático con Atahualpa. O sea, en esa fase de diplomático. Y podemos ver en Cajamarca e incluso a Pizarro que las cosas se le salen un poco de control. Porque llega Diego de Almagro, pide la mitad del botín y Pizarro le dice, ¿no? Oye, o sea, mira cómo hemos arriesgado el pellejo y tú vienes y pides la mitad. No es justo. Y Almagro le dice, oye, esa fue la idea desde el principio, ¿no? A mí me corresponde la mitad. Y entonces llega un trato. Ya, el Cusco lo repartimos a mitad. Cajamarca toma un porcentaje. O sea, Pizarro como que está maniobrando, ¿no? Podemos ver a Almagro también que no era una santa paloma. Él dice, bueno, tenemos que llegar a Cusco y Atahualpa es un estorbo. Adiós, Atahualpa. Ahí se junta con Hernando Pizarro, Hernando de Soto, y dicen, no, Atahualpa le está haciendo larga a propósito, ¿no? Hay que eliminarlo. Y cuando ya está fundada Lima, ahí vemos otra cara de Pizarro. Yo diría que Pizarro ya ha conseguido lo que él quería, y lo único que quería era vivir en paz. Ahí cuenta, hay una crónica que escribe Garcilaso de la Vega que habla de la última conversación de amigos entre Pizarro y Almagro. Cuando Almagro le dice, oye, Francisco, vamos a Chile, vamos. Y Almagro le dice, no, Pizarro le dice, no, tío, ya tengo lo que quiero. Ya Pizarro tenía a su esposa y a su hija, ¿no? Y justamente Almagro se ríe cuando ve la espada de Pizarro colgada y le dice, por favor, tú y yo no morimos así. No morimos viejitos calientitos. Morimos con el acero en la mano y vendiendo caro el pellejo. O sea, ahí yo diría que ahí se ven tres caras de Pizarro, ¿no? Yo diría que en el fondo lo que siempre quiso Pizarro es colgar la espada y vivir en paz. Solo que le tocó la maldición de Almagro, Hay un aspecto, maestro, de la madre de Pizarro, que era Francisca González, que comentan que fue criada en calidad de donada en un convento de Noria, me parece, pero todavía con ese agravante de haber sido servidor de una monja que era prima hermana del padre Pizarro. Entonces, él cuando prácticamente por docenas de miles se asignaban en los llamados, eh, ¿cómo era? Atayahuasis o casa de mujeres destinada del Inca
a esos grandes orejones, esos juracas que tuvieran el favor del emperador, prácticamente Pizarro libera eso, porque, por ejemplo, en el caso de los yanaconas o de los agilas, una aparente medida democratizadora, entre comillas, pero en el fondo estaba construyéndose un auditorio favorable para una nueva ciudadanía, claro está, para quien tome esa decisión. O sea, nosotros vemos que él construye, por un lado, su aparente legitimidad en el hecho de que recibe como esposa a manos del propio jefe indígena una niña de por promedio cuentan de 3 a 14 años, que era Quispe Sisa, que era hermana de Atahualpa. Como producto de su unión en Jauja nace la famosa Francisca, que sumada a la legitimidad conquistadora y carismática de Pizarro, eh, junto con esa legitimidad imperial, eh, eh, o sea, legitimidad imperial, ¿por qué? Porque según cuentan era nieta de Huayna Cápac. Entonces, como que Huayna Cápac tuvo como mujer legítima a esta famosa Colqui, que era hija de Huancachillat, que era señor de Huaylas. Entonces, todo eso también le da como un aire a Pizarro, ¿no? Porque el nacimiento de Francisca y el bautismo y su bautizo naturales, los caciques lo celebraron con grandes fiestas y esa niña comprobaba la suma de ambas realidades. A diferencia de otros conquistadores, él supo ser muy cuidadoso y pareciera haber seguido eh, con una regla de oro para no ser odiado. Hay que, no se deben tomar los bienes y las mujeres de otros. Ese, bueno, es un asunto totalmente político, ¿no? Hay que recordar que para ese punto de la historia los españoles eran llamados los huiracochas. Mm, O sea, había todavía una muy buena parte de la población del Tahuantinsuyo que seguía con el cuento de que Pizarro era el dios huiracocha. Hay que recordar otra cosa también. Huayna Cápac tuvo como 300 hijos. Atahualpa, todos lo vemos como, ay, pobrecito Atahualpa, lo capturaron en Cajamarca. Atahualpa era una joyita. Atahualpa mató al sacerdote Catequil. Atahualpa mató a la madre de Huáscar. Torturó a Huáscar de todas las maneras habidas y por haber. Hay una crónica que dice que Atahualpa dejaba a su paso hombres mutilados. Es más, se dice que al cacique de Chilimaza lo mandó violar en público como castigo. Y que en general Atahualpa mandó a hacer una cacería sistemática de todos sus hermanos. O sea, sus hermanos los mataba y a sus hermanas Dios sabe qué les haría. Entonces, al Pizarro casarse con Quispecísac, se estaba legitimando con la élite cusqueña. En cierta manera se estaba alejando de la corte de Quito de Atahualpa, y conforme Pizarro marchaba al sur, estaba armando lazos con todos los curacas del Cusco, ¿no? Que era el centro del poder incaico. Hasta que ya se va a Lima, el Cusco más o menos empieza a pasar a segundo lugar. Primero Jauja, Lima, y en Lima ya se inicia una nueva corte, ¿no? Que sí, de todas maneras, Quispecisa, que era una figura muy poderosa, ¿no? Se cuenta que cuando ella pasaba, los indios se caían, se tiraban al piso frente a tierra. O sea, a ella no le miraban la cara. Y la niña Francisca era el choque de los dos mundos, ¿no? O sea, ella era una mestiza en toda la regla. Y después ella termina casada con su tío, ¿no? Porque justamente tiene que revertir esa situación. En España necesitaba algo más español que la amarre, ¿no? Y que la legitimice. Y también se cuenta, si es que usted me lo permite, maestro, de que los españoles fueron conscientes de que una exagerada extensión territorial no solamente obstaculizaba la consolidación del liderazgo y la propia gestión del reino. O sea, ellos comprenden también que esa fragilidad, tanto por un lado, casi como ese binomio maldito entre las condiciones geográficas y políticas, eran sumamente graves
sobre todo para los indígenas. O sea, que ellos no solamente carecían de un buen medio de transporte, como el caso del caballo o la rueda, que cuantiplica su utilidad, sino que, si bien es cierto, tenían esos grandes desarrollos en los caminos, pero el sistema de tambos de provisión, al momento de que ellos lo tomaron, representa un alto costo. Entonces, por ejemplo, él reclama contra esa división de Sudamérica entre la Nueva Castilla y un poquito más al sur, en lo que era el pobrísimo territorio chileno, de lo que respectaba Nueva Toledo, donde usted bien menciona que parte ese Almagro ilusionado, eh, súper esperanzado, se da cuenta que extender en exceso el territorio costó, por ejemplo, a Huayna Capac precipitar su reino en la división, el caos, pero por sobre todo esa crisis productiva que se ahondó por lo menos 2 a 3 generaciones. Sobre las, bueno, tengo amigos chilenos y con ellos he discutido a capa y espada, hablando de estos asuntos a capa y espada. La versión chilena te dice que Tupac Yupanqui intentó conquistar Chile y le dieron tal paliza que se regresó. Se basan en la batalla del Maule que describe Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, María Roxtorowski decía que no, que los incas lograron atravesar el río Maule y que marcharon hasta donde el frío se hizo insoportable. O sea, probablemente llegaron a la Patagonia o cerca a los lagos del sur, en la zona de Papudo. Hay una tercera versión, que es la versión española, que dice que incluso los españoles, porque encima la versión chilena dice que los mapuches le dieron también de palo a los españoles. La versión española, que es digamos una versión neutral, dice que ellos cruzaron el río Maule, pero la tierra tenía tan poca riqueza que era mucha espina y poca rosa, ¿no? Entonces decidieron prácticamente irse al Maule, donde era hasta donde los incas habían llegado, fundaron la Capitanía General de Santiago y dejaron ya Chile por allá, ¿no? Por allá no vale la pena, excepto algunos misioneros que iban por ahí a predicar la palabra del Señor. Sobre el asunto de la extensión territorial, sí, o sea, si hoy en día, con estos aparatos, internet y etcétera, el Perú es un país vasto y de una geografía muy difícil, o sea, imagínense en esa época, ¿no? Ya, al menos con caballo, igualito con caballo era un problemón. Ahora, definitivamente el imperio tenía el problema que ya había, el Tahuantinsuyo ya había llegado hasta lo máximo que podía llegar. Estamos hablando de Pasto en Colombia, ahí está el colchón de selva. Al sur ya vimos que no iba muy bien la cosa. Argentina ya llega a la zona de las Pampas, que es una pampa, no hay ni un cerrito, ¿no? Pampa, nada. Hasta donde alcanza tu vista es pampa. Y por el oriente habían llegado a la selva, ¿no? Que a los incas, la verdad, la selva no les importaba mucho, porque no había mucha tierra de cultivo. Entonces sí, tenemos que para la época de Huayna Capac, ya el imperio no tenía dónde crecer, pero la nobleza seguía creciendo. Y eso es lo que después va a generar la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? En la cuestión de los privilegios de la nobleza. Otra razón para decir que desde antes de existir ya el embrión del Perú estaba dividido. Maestro, si es que me lo permite, ¿le parece? Adelante. Hay algo bien llamativo que es la confusión, ¿no? De los propios, por ejemplo, viracochas. O sea, si bien es cierto, hay un propio desorden que creció de manera abismal, sobre todo por esa diversa interpretación que tuvo cantidad de aristas por parte de los indígenas sobre el rol de los recién llegados, porque nosotros vemos en diversas crónicas que esta versión del carácter divino fue casi recogida por ellos mismos en la propia Tumbes y luego difundida, pero de manera errante, por los enviados tayanes al Cusco, en la versión
Tito puso, por lo menos, según dicen, ellos hablaban a viva voz que era gente barbuda, muy blanca, que comían en platos de plata. Qué tan cierto no es todo ello, y que al final ese relato sirvió para alentar esa interpretación del panteísmo generalizado, que tanto, por ejemplo, Polo de Ondegardo describe. Y entonces, por otro lado, nosotros también podemos ver de que, por ejemplo, lo que promovió y también multiplicó la confusión fue tan hasta del mismo Maikahuilca como de Rumiñahui o de Quisquis, fueron esas primeras dudas sobre el carácter divino y la convicción, por un lado, de Huáscar en lo que se podía denominar como desesperación providencial. ¿Por qué? Porque, o sea, uno encuentra de que, por ejemplo, en la de Cochabambas, donde se enfrentó Quisquis a Chotacatzas, él fue tomado prisionero, pero según cuenta la captura, terminó siendo casi un problema para él mismo, porque según las crónicas, durante las batallas que tuvo producidas antes y después de la llegada de ellos, en ese en particular, no toma a plenitud la batalla como debía ser. Sobre ese asunto, a ver, lo que pasa es que hay que entender que en esa época las noticias no llegaban tan rápido. O sea, las noticias avanzaban junto con los conquistadores. Hay una historia que escribe Juan del Busto. Tengo un amigo que es historiador, que él le tira palos a Juan del Busto, dice que él es muy costumbrista, muy pegado a la fuente oral, pero vamos a basarnos en Juan del Busto. Él dice que él tortura a Huáscar en la plaza de armas del Cusco, para que la gente lo vea. Y cuando le sale sangre, Huáscar se ríe. Y le dice, mira lo que has hecho, usurpador, has derramado mi sangre real. Huiracocha vendrá a vengarme. Tú no tienes la misma sangre que yo y lo sabes. Entonces dice el doctor del Busto que justamente Atahualpa va al santuario de Pachacámac, le pide al sacerdote catequil que le lea la suerte, le dice que la suerte no lo favorece, y un arranque de ira agarra una lanza y lo atraviesa. Y Atahualpa, ya desde Huayna Cápac se sabía de la venganza de los dioses, por así decirlo, ¿no? Entonces yo pienso que ahí a Atahualpa le debe haber entrado miedo, porque él decide regresar a Quito, que es donde se siente seguro. Y en Quito decide hacer una parada de emergencia en Cajamarca, y ahí está el episodio de los baños del Inca, ¿no? Está el episodio de los baños del Inca, la captura de Cajamarca y todo. Ahora, ya antes de la captura del Inca, se sabe que los españoles no son dioses. Está el famoso Orejón Espía, que le dice que los españoles no son dioses, que los caballos no comen gente, que de los perros sí hay que cuidarse, y que de los, además le dicen, ¿no? Los magos más poderosos que tienen son el herrero, porque le pegan los metales y los metales le obedecen, y el barbero, ¿no? Que decía que entraban viejos a su carpa y salían jóvenes. Ahora, sobre que los españoles eran blancos, eran muy blancos, también es discutible. España es el país menos blanco de toda Europa. Se pelean con Portugal. Sobre todo la famosa Islas Canarias. Claro. Es más, en Extremadura, lo digo con conocimiento de causa, la gente generalmente en Extremadura tiene por rasgo cejas muy pobladas, pelo negro azabache, ensortijado de rulos, no muy altos, y son más o menos morenitos. O sea, es un detalle, ¿no? La mayoría de españoles que llegan son de tipo de más. La palabra moreno viene de moro, que tienes un airecito medio árabe por ahí.
Que comían en platos de plata, sí, es probable, sobre todo después del rescate de Atahualpa. Pero que hayan llegado a la compañía de Levante y todo con su plato de plata, no, imposible. Acuérdense que eran soldados que venían a buscárselas. Hay un dato, maestro, que es sobre la soberbia de Atahualpa, porque hay una crónica muy estudiada de Francisco de Jerez, que como secretario de Pizarro expresaba sus propias ideas, calificándolas, estudia, identifica psicológicamente a Atahualpa, en lo que él tuvo bien definir con el término soberbia. Es tan así que el propio Jerez comenta que Atahualpa los esperaba con mucha soberbia en ese español antiguo y repite ese calificativo en reiteradas ocasiones. Y es tan así que recoge sin duda alguna esa expresión de Pizarro, indio soberbio. Entonces, según cuentan, ese primer contacto de Pizarro con Atahualpa no fue ni directo ni físico, y que él lo estudia a través de su enviado que era Maizahuilta, donde cuando llega a Serrat, él estuvo con Pizarro en las semanas previas sobre esa marcha que se tuvo bien comentar hacia Cajamarca, y donde se presentó amenazante tanto en el tiempo como despreciativo, con fortaleza de barro y piedra, hasta con patos desollados para demostrar ese poder ofensivo y esa condición física. Eh, Hay una, sobre el tema de la soberbia de Atahualpa, fíjate, a mí una vez conocí una señora de Quito, una mamá de un alumno, y me preguntó, profe, ¿usted es de historia? Sí. Yo no sabía que había quechua quiteño también, hay una variante del quechua quiteño. Y ella me dijo, ¿cuál es el verdadero nombre de Atahualpa? Y yo le dije, Atahualpa, pues, Atahualpa. Y me dijo, no, 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 Hualpa en quechua de Quito significa gallina, cobarde. Ahí sí yo me quedé helado. Me dijo, no, no se conoce el verdadero nombre de Atahualpa. Ahora, sobre que era soberbio, sí, era muy soberbio. Él decía que cuando lo capturó Huáscar, él se convirtió en una serpiente y escapó, solo en medio del ejército huascarista. Fue tan soberbio que fue con gente desarmada, porque su plan era capturar a Pizarro, llevarlo al Cusco y en el Cusco ejecutarlo, para que vean todos que él fue el Inca que mató a un dios. O sea, como le dije, Atahualpa también era una joyita. Se sabe en la entrevista en su campamento que, bueno, tiene a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro esperando, y cuando decide aparecer como a la hora, pone un biombo, porque no eran dignos de verlo. Y al final le entra curiosidad y dice, saquen el biombo, ¿no? Es más, toma su chicha, le caen unas gotitas en la túnica, y al toque le cambian de túnica y la túnica la queman. El vaso que había usado también lo destruyen. Y se cuenta que siempre tenía dos mujeres a los lados, una a cada lado. Una que se comía los cabellos que le caían al piso y otra que se comía los escupitajos, porque él estaba traumado con que le vayan a hacer brujería. Entonces yo pienso que esos rasgos nos pintan a Atahualpa nos pintan su personalidad, ¿no? Incluso en el proceso sumario, cuando lo van a ejecutar, él estaba feliz de la vida. Él solamente se asusta cuando ve la hoguera. Después, antes de eso, para nada, ¿no? Y él incluso en la cárcel, ahí viene el enigma del cuarto de oro y los 2 cuartos de plata, ¿no? Los españoles pensaron que era un rescate. En verdad no fue un rescate, fue un regalo. Y tampoco fue un regalo, fue una oportunidad para que entre su gente al campamento y poder planificar su fuga. Y ahí tiene el problema que los españoles van al campamento de Atahualpa después de capturado y se encuentran con alrededor de 2000 prisioneros de Huáscar.
dice que eran insoportables porque no los dejaban ni caminar, querían cargarlos. Le decían, gracias Huiracocha, te voy a servir de por vida. Y los españoles estaban en plan, ya, déjame, déjame. Querían hasta darles de comer, ¿no? Entonces, incluso, bueno, ahí se encuentran con Huáscar. Y se terminan de enterar de esta historia los españoles del Inca usurpador, ¿no? Entonces Atahualpa mueve más rápido su ficha, porque estaba la propuesta, oye, si mi hermano te ha dado 2 cuartos de plata y 1 de oro, yo que soy el Inca verdadero, te puedo dar lo que quieras. Y entre un Inca verdadero que lo reconoce el Cusco y un Inca usurpador, ¿cuál me conviene? O sea, para mí es como esa serie Juego de Tronos, ¿eh? Empieza el ajedrez político, a ver quién se alía con quién y quién traiciona a quién. Y ahí le quería comentar algo, porque yo, o sea, uno puede connotar de que Pizarro impide la unión de los demás y así prácticamente evita el conflicto irreversible entre los propios. O sea, según cuentan, él pudo identificar a Almagro como una duplicidad entre lealtad y envidia, como lo demuestran las diversas crónicas, o por ejemplo a De Soto, lo consideraba como un aventurero exitoso y audaz, capaz de ganar admiración de otros. O en todo caso, por ejemplo, uno puede también hacer en retrospectiva en la historia cuando Napoleón demuestra su plan de batalla contra las coaliciones europeas, y ahí es donde se precipita prontamente contra el ejército adversario para impedir su unión a los otros. Ahí sale la famosa frase del Waterloo, que fue en sí su fin para el retorno del campo de este famoso prusiano Blücher. Me llegó mi Waterloo. Claro, o en todo caso, por ejemplo, que la unión de los otros era el peligro a impedir en la misma Grecia, que cuando por primera vez se ve unida, o sea, se detuvo abruptamente esa inmensa maquinaria militar de Jerjes, y mucho después también unida pudo conquistar el famoso reino de Babilonia en tiempo de gran Alejandro. Entonces, Pizarro creo que pudo, según su criterio, y usted me dirá o no, maestro, que analiza cada bien a cada uno de los actores y lo sabe compaginar para que se peleen entre sí, se ganen los odios los unos a los otros, mientras él está mirando tras bambalinas y él prácticamente los mueve tal conejillo de indias. Diviti et impera. Mm, Divide y vencerás. O sea, sí, él lo tenía muy claro, ¿no? Muy claro. Yo diría que Pizarro aprende muy rápido cómo funcionan los hilos del poder y sobre todo a quién escoger y a quién no. mm, Sabía, por ejemplo, que Hernando de Soto en cualquier momento lo iba a volver a traicionar. Le mm. sirve hasta cierto punto. Ojo, de Soto, por ejemplo, lo traiciona 2 veces. No lo ejecuta porque de Soto tenía una tropa grande de caballería y sobre todo era caballería, la necesitaba. Manco Inca le sirve hasta cierto punto. Almagro hasta cierto punto ya le empieza a estorbar, aunque aún así nunca rompió la amistad con Almagro. Y hay algo curioso, los últimos días de Pizarro. Yo digo que se parece a Crónicas de una muerte anunciada, porque Pizarro sabía quién lo iba a matar y cuándo lo iba a matar. Es más, los 12 de la capa, según Ricardo Palma, vivían al frente de su casa. Y Nicolás de Rivera va y le dice, Francisco, te van a matar. Y Pizarro le dice, si me quieren matar, saben dónde vivo. Yo pienso más que la muerte de Pizarro fue un suicidio asistido. Es más, y el mismo Ricardo Palma, ¿no? Dice que cuando se le vienen encima los 12 de la capa, él agarra su espada, saca su espada y dice, una vez más, amigo. O sea, prácticamente, pienso que se debe haber acordado de las palabras de Diego de Almagro, ¿no? Nosotros morimos con el acero en la mano y vendiendo caro el pellejo.
Y ahí está la muerte de Pizarro que todos conocemos, ¿no? Que no fue fácil tampoco. O sea, él murió dándose de espadazos hasta el final, ¿no? Mm, Lástima que no encontré el documento con la autopsia. El problema es que tengo un recorte del comercio que sacó con la autopsia de Pizarro. No lo pude escanear, lamentablemente, para ponerlo en la diapositiva. Es en periódico, de hace creo que 15 años. Traté de tomarle una foto, pero no salía bien. Ahí está detallado todas las heridas que recibió, ¿no? Maestro, lo último para ya no interrumpirlo porque sé que soy tedioso. Cuando uno conversaba bastante con con don José Antonio del Busto, él hablaba de la figura de Chapulchimac o Paculchimac y él lo mencionaba como también lo comentan diversos cronistas, la llave para su viaje al Cusco. Hasta se habla de que por un primer momento lo utiliza como elemento de negociación y por otro, cuando él llega, cumple con el llamado de Atahualpa y pudo ser ejecutado ahí mismo, como se lo pedían los curacas costeños, pero él hace caso omiso. Y es tan así que, según comentaba el propio José Antonio, Caculchimán acompaña esa comitiva de Pizarro hacia el sur y garantiza, por una parte, que ningún indígena pudiera atentar contra ellos, para que, o por ejemplo, en esos viajes desfiladeros, al borde de los abismos, la tropa pudiera pues, pasar fácilmente y no ser diezmada mediante las galgas o los derrumbes, y eso para don José Antonio significó algo indispensable. Me parece que él también siempre decía la gloria de Chaculchimat, el más leal y el mejor guerrero, ¿no? Que murió altivo en la hoguera, invocando al dios Pachacamac, que no se vendió como Quisqui, como Rumiñahui. ¿Es así, maestro? Lo que pasa es que, bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Quisqui, Rumiñahui y Calpuchímac fueron los tres generales que Huayna Cápac le había dado a Atahualpa. O sea, ellos prácticamente son compañeros de armas, pero ahora hay que recordar que hay una batalla contra una de las rebeliones que hay en el bando de Huayna Cápac, donde Atahualpa huye. Y son estos tres generales los que voltean la torta y logran, por así decir, salvar la reputación de Atahualpa, aunque de todas maneras se dieron cuenta en el Cusco y por eso quedó en vergüenza, ¿no? Puede ser que entre los tres yo diría que el que quería menos a Atahualpa era Calpuchímac. Me explico. Apenas Atahualpa es capturado, los tres generales toman caminos muy distintos. Rumiñahui se va al norte y se corona inca, en Quito. Es más, la historiografía ecuatoriana dice que el último inca es Rumiñahui. Nosotros ni lo reconocemos. Ahí tuvo que ir Sebastián de Benalcázar y él extermina el foco de Quito, ¿no? Quisquis, él sigue leal a Atahualpa hasta el final, ¿no? Se va al sur, se atrinchera en el sur y es el que hostiga a los españoles en todo el camino hacia llegar al Cusco. Como bien mencionas, Calpuchímac ayuda a los españoles. Yo me atrevería a decir que él lo que quería era ser coronado de Inca. Y tiene el problema justamente que aparece Tupac Hualpa, ¿no? El famoso Topalpa. Y justamente, misteriosamente, Tupac Hualpa es envenenado. Ahí es donde le echan la culpa a Calpuchímac y lo queman en la hoguera, ¿no? Yo diría que en el fondo Calpuchímac empieza a velar por sus intereses, ¿no? Empieza en plan, oye Pizarro, mira, yo te estoy ayudando bastante, por aquí me puedes coronar. Es más, y ve a Tupac Hualpa como alguien que de pronto le trunca todos sus planes. Ahora, no se sabe si en verdad Calpuchímac fue el que lo envenenó. No se sabe. Simplemente le echaron la culpa y lo quemaron.
En fin, es uno de los famosos que hubiera pasado, sí, de la historia. Maestro, prosiga y discúlpeme por ser tan tedioso. No, diga, hasta ahí terminé. No, listo. Ujú. ¿Terminó también su presentación? Sí. Hay algo también bien llamativo que es, más allá de todo esto que es interesantísimo y espectacular, eh, uno ha podido connotar esa forma tan propia de su persona para ser didáctico. Eso lo ganó con los años, tuvo un maestro determinado o la misma práctica reiterativa le facultó que para que a sus alumnos no sea muy tedioso, se pierda, usted tenga esa metodología. A ver, no es por tirarme flores, ni tampoco quiero pecar de arrogante, pero mis grandes maestros han sido los libros. Mm, Y mis grandes ilustraciones siempre han sido mi propia imaginación. Yo cuando estoy dictando clases, yo no dicto historia. Yo cuento una historia. Y es algo que me apasiona. Es más, yo no considero dictar clases como un trabajo. Lo que sí me parece un trabajo tedioso, no me gusta, eso sí, lo odio, es registros, exámenes, todo el papeleo, la parte administrativa, es así, la detesto. Pero así como dijo Napoleón, dame 1000 días de guerra y ni uno solo de batalla, yo digo, dame 1000 días de clase y ni uno solo de papeleo. Para mí ese es el trabajo perfecto. Hablar de algo que te apasiona y nada, tratar de que la gente viva la historia, que la imagine, que se meta al personaje. Como les digo, que se meta al cuento. y a su persona le ha ocurrido que, por ejemplo, el día de hoy usted presenta una clase determinada y el día siguiente una alumna o un par de alumnos le comenten, disculpe profesor, yo he buscado tal autor en tal parte del libro, en página, dice esto que lo complementa o quizás esto que lo refuta. ¿Cómo usted toma todo ello, lo ocurrido? Para mí es un placer tremendo. Es un placer tremendo. Es más, uno de los grandes recuerdos que tengo de mi carrera fue, trabajé en un colegio chiquito en San Miguel, un colegio bien chiquito y un poco desordenadito. Y me acuerdo que un día le dije a mis alumnos, oigan chicos, vamos a recorrer el Callao y Lima. Hicimos dos, yo le llamaba el Tour del Gabo. Me los llevé por mi cuenta, sin notas, sin registro, sin nada. O sea, vamos a pasear, a ver lugares históricos. Para mí ese fue un día, hasta ahora me acuerdo de ese día con muchísimo cariño. Es más, yo diría que si tuviera que escribir mi historia en páginas de oro, ahí pondría esos días. Y usted, una vez que, por ejemplo, tuvo un dato determinado eh, que es muy práctico, pero poco desconocido, usted tiene, por así decirlo, en el argot peruano y en el lenguaje coloquial, el bichito de buscar, por ejemplo, otro tipo de autor, independientemente de la vertiente, porque una cosa es comentarlo a Raúl Porras o a José Antonio el Busto, y así de manera foránea a los, por ejemplo, la Complutense de Madrid o la de Navarra también tienen su propia vertiente o lineamiento. ¿Cómo usted asimiló ello? ¿Cómo, de qué manera, de qué forma eh, usted llegó todo? A mí me encanta, la verdad, a mí particularmente me encanta dentro de la historia la anécdota. Yo pienso que la anécdota es la parte más rica. Lo que sí, pues hay que corroborarla, ¿no? Y para eso hay que leer varias fuentes. Ahora, yo tengo una política bien bonita. Si encuentras a alguien que sabe más que tú, cállate y escúchalo. Es lo que yo siempre digo. En vez de querer demostrar cuánto sabes, cállate y escucha. Y si puedes tomar nota, mejor todavía. Una persona que domina un tema es un libro abierto. Aprovecha para preguntarle todo lo que puedas.
Por ejemplo, yo tengo una amiga que es historiadora de carrera en el colegio donde trabajo. Uf, y las tertulias de historia que nos hemos metido para grabarlas, ¿no? Riquísimas. Y he aprendido muchísimo también. O sea, como decía Sócrates, el ignorante más grande del mundo es aquel que cree que lo sabe todo, ¿no? O sea, siempre tienes que tener la humildad del caso para aprender, para escuchar, y eso te va a enriquecer, ¿no? Y también para decirle al alumno, oye, no sé. A veces también, sí, me hacen una pregunta y digo, no sé. Mira, ¿te parece si averiguo y te lo digo? Hay profesores que le tienen terror a eso, no sé por qué. Yo, si no sé, no sé. ¿Y usted por qué considera que el SUTE en su malla curricular lo considera que es poco práctica o que hay docentes también que, o sea, se vienen a clase, copian, solamente le ven la espalda, termina de copiar o de dibujar, borra automáticamente una pregunta, se sienta, eh, finiquita su horario y se va? ¿Eso también es parte de lo que el SUTE ha generado, o es decir, el propio docente, o son los años que ya le vuelven a la monotonía? Yo opino que, claro, hay que llevar en las clases el rigor académico, ¿no? Pero yo siempre digo que una persona, un adulto que se olvida de su niño interior, es la persona más aburrida del mundo. Y parte de tu niño interior es apasionarte con tu carrera. Es como decía, imaginarla, es vivirla. Imaginar que está ahí Pizarro con su caballo, que están las batallas. Eso es lo que tienes que transmitirle al alumno. Si no, es un administrativo. La educación peruana, por ejemplo, está repleta de administrativos. Hay gente que hace folios de papeles, sesiones de aprendizaje que parecen una revista. Yo digo, ¿para qué? Si el alumno odia tu curso, ¿para qué? O sea, yo lo que les digo, además, y le digo a muchos profesores, pregunta, ¿y en qué momento haces que le guste tu curso al alumno? Ahora, yo me pongo como un adolescente, ¿no? Sentarme horas en una banca incómoda, escuchar a un tío hablar, 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 es lo más aburrido del mundo. Encima estar copia. O sea, hay que recordar cuando nosotros también estuvimos en esa banca. Y el hecho de que a mí me guste la historia no significa que a todos les tenga que gustar. Tengo que ver de qué manera les hago la cosa un poco más llevadera, ¿no? Y siempre un consejo que le doy a todos mis alumnos. Yo digo que el maestro tiene que ser cachivachero. La historia, si puedes, llévatela a tu casa. No, es más, hasta muñequitos. Tienes que darte maña, porque si te quedas en cuaderno, plumón, pizarra, olvídalo. Yo diría que es la cachetada que nos ha mandado el COVID a todos los profesores, ¿no? O sea, nos sacó de nuestra zona de confort y muchos profesores están tan encasillados que se han quedado en el camino, porque no saben qué más hacer. Cuando llegas a ese punto, significa que tu educación tiene serios problemas, serísimos problemas. Sobre el SUTEP, yo puedo decir que el SUTEP en su época fue muy bueno. Después, de ellos ni quiero hablar porque no tengo nada bueno que decir. ¿Y todo esto a su persona le trajo algún tipo de disgusto? ¿Algún colega lo vio de mala forma? Eh, Uf, ¿Sí? dijo Schopenhauer una vez, no puedes ser filósofo si no le caes mal a la gente. A mí sí, yo tengo colegas que me quieren y colegas que me odian, pero me odian, me odian, ¿no? Me han dicho niño grande, payaso, que no sé nada. Pero en fin, lo tomas como de quien viene. Tu producto son tus alumnos. Yo tengo una frase que me dijo mi tío acá bien clavada en la mente. Profesores hay muchos. Maestro. Cualquiera que te habla de un tema es profesor. Maestro es el que te ayuda a vivir, el que te enseña, el que te educó. Y el título de maestro no te lo da la universidad, te lo dan tus alumnos. Yo intento ser maestro, no sé si lo he logrado.
Y ahí, de mi parte, quería ahondar por qué el Perú, de un primer momento, de haber tenido un Juan Mejía Vaca, a un José de la Riva Agüero, a un Raúl Porras, eh, a un, no sé, José Osterling Parodi, un Lex Colmenares, etc., etc., todo ese tipo de personalidades que eran bibliotecas andantes, que tú le podías hablar ahorita de Hegel y pasabas no sé, qué sé yo, al Tao Te Ching de Lao Tse, y de ahí le podías hablar de manera común sobre, eh, sobre, no sé, pues los Medici, el ducado de Milano con los Sforza. ¿Por qué se ha perdido ese tipo de personalidades? Porque se ha perdido la calidad del maestro. Se ha perdido la calidad del maestro. O sea, antes el maestro era un maestro. Hay que ver algo. Lamentablemente nuestro presidente, ¿no? O sea, palabra de maestro a mí me da vergüenza. O sea, un maestro para mí es el que lo deja todo en la cancha por sus alumnos. Y para mí lo que es como una droga no es una nota. Es que ver a tu alumno que lo ayudaste a ser mejor que tú. De repente tu alumno no aprenda nada, de repente salió del colegio y se olvidó de todo. Pero tú puedes ver al final del proceso el cambio en el alumno. Para mí eso es lo que vale la pena de una carrera que todos sabemos no es bien pagada. Trabajas, uff, yo siempre digo, la parte administrativa es una pesadilla. Encima con tu jefa, ahí está como un rulo de tambor en la oreja. Y a veces tienes que dar clase, como dicen, el show debe seguir. Yo me acuerdo que el día más duro de mi carrera fue cuando estaba dictando clases en la que estaba dictando psicología. Era la clase de la motivación. Y me llama mi padre y me dice, oye Gabriel, ven rápido a la casa, tu abuela ha muerto. Entonces yo me fui, hablé con la jefa de la academia y le dije, mira, me tengo que ir. Y la jefa de la academia me dijo, profe, mil disculpas, pero aunque sea, termínenme la clase. Y tuve que regresar a hablar de la motivación. O sea, eso es lo que es un maestro. Y eso significa ponerse los zapatos, no me pongo yo como ejemplo a seguir, ¿no? Pero eso es como decir los gajes del oficio. El show debe seguir, tu alumno está ahí, y si tienes a tu alumno ahí, dalo todo. Si vas a ir con mala gana, renegando, cansado, no vayas. No vayas. Hay un hombre que es Constantino Carvalho, con ese gran poema de Blanca Varela, Los Reyes Rojos, y siempre hablaba él de los profesores de dialéctica, sobre todo de Pestalozzi, y que él intentaba tener en su colegio que los docentes utilicen la mayéutica, la retórica y hasta parte de cualidades de la oratoria. ¿Faculta eso? ¿Hasta qué medida se da de esa manera o en la actualidad eh, cero? Es lo que se busca. O sea, es el final feliz que quiere el Ministerio de Educación. Pero para hacer una mayéutica y sobre todo para hacer una dialéctica, ahí surge la pregunta filosófica si el hombre ya piensa o hay que enseñarle a pensar. Y sí, pues yo tuve la suerte de estudiar con otro sistema que no fue el peruano. O sea, yo particularmente nunca utilicé un cuaderno, ni nunca me dejaron una tarea. Estudié con otro sistema. Me pasaron al sistema peruano y me parecía lo más absurdo del mundo, cuaderno. Es más, lo que han sido mis alumnos, a mí la nota que menos me interesa es el cuaderno. Pero en el Perú es difícil, por nuestro mismo sistema. Ya, muchachos, ¿qué opinan? Un grillo por ahí. Es más, ahorita que estamos en la virtualidad, las clases más parecen sesiones de espiritismo. Manifiéstense espíritus del más allá. Por ahí uno. Imagínense que a los alumnos les da vergüenza hablar. A mí se me hace inconcebible, pero
En nuestra realidad. Y es fruto de nuestro sistema. Y, por ejemplo, mucho se habla de esos internados escoceses, de esa high school que se lleva en Carolina del Norte, en Maryland. ¿Qué tanto así se da ese choque brusco? ¿Ah? Porque hay muchos de, por ejemplo, del Markham, de Roosevelt, que se van allá y todavía sienten el cambio. ¿Usted cómo lo considera? Lo que pasa es que el sistema es totalmente distinto. Distinto. Yo diría que el sistema peruano te encasilla, porque el que brilla es el maestro. O sea, yo soy la lumbrera que derramo mis conocimientos sobre mis alumnos y ellos son recipientes vacíos que captan y captan y captan, ¿no? Cuando hoy en día la educación te dice que es al revés. Dicho sea de paso, yo estudié sin escuchar una sola clase en el colegio. Y a mí me cuesta. Digamos que por eso, pobrecita mi jefa el año pasado, porque sí, yo para trabajar hay cosas que simplemente no me importan mucho, por ejemplo la pizarra, ¿no? Yo uso la pizarra como un bloc de notas. Hay profesores que te hacen una pizarra que no, te da pena borrarla. Hay alumnos que hacen cuadernos que parecen, pero una enciclopedia. Yo, ¿para qué? Lo que tienes que buscar es que tu alumno participe, que tu alumno hable, que tu alumno se meta en el cuento. Hay algunos que, por ejemplo, consideran de que hay alumnos que tú tienes que llamarle la atención en público, hay otros que le tienes que invitarlo aparte, quizás en el recreo, y explicarle. Hay otros que necesitan que estés ahí constantemente, tienes que hacerle como que como una pequeña palmada y ver, y hay otros que son más gráficos, que tienes que explicarle de manera visual. ¿Con qué tipo de alumnos usted se ha topado? Con todos, con todos. Hay alumnos que te odian Mm, de frente, odio a primera vista. Hay alumnos que te odian, hay alumnos que te aman, hay alumnos que a ti no te caen, mm, hay alumnos que se duermen, hay alumnos que tu curso no les importa, hay alumnos que no tienes cuándo callarlos, hay alumnos que saben más que tú. O sea, tienes que adaptarte a todo tipo de alumno. Yo me acuerdo que una vez en el colegio donde trabajo, antes estaban separados por sedes. Y había una sede donde iban los que tenían peor nota y conducta. Entre profesores nos reíamos, ¿no? Decíamos que una sede era el Olimpo, la otra sede era la tierra de los mortales y la otra sede era el Hades. Y a mí me mandaron, por así decirlo, al Hades. Y había en el salón más movido, el de peores notas, el de eso que los profesores se hacían los enfermos para no ir. Y había un muchacho que tenía síndrome de Asperger. Y era bien difícil hacer la clase con él, porque cada rato el chico decía, profesor, no entiendo, no entiendo. Y se quedaba, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Los alumnos que te tocaron. El 2019 me acuerdo que el colegio hizo una purga de alumnos y todos los alumnos más movidos que habían a mí me los mandaron. O sea, purgaron todo el colegio y a los que nadie quería a mí me los mandaron. Toma, tutor. Y hay alumnos con los que sí no puedes. Dicho sea de paso, no puedes. Y hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. No te queda de otra. En fin, cada alumno es un mundo. Pero hay una máxima en educación. Enseñando aprenderás y aprendiendo enseñarás. Tu alumno también te enseña. A mí, por ejemplo, mis alumnos me han enseñado a ser humilde. Mis alumnos me han enseñado a no tener un trato tan duro. Yo sí era de hacerles roche. No, nunca les he pegado, ¿no? Pero sí les hacía su buen roche. Y bueno, poco a poco he ido aprendiendo que hay que tratarlos como te gustaría que te traten.
o como a mí me gustaría que traten a mis hijos, ¿no? Hay alumnos con los que hasta te bromean, más parece que son tu pata, hay alumnos con los que más respeto, hay alumnos de toda clase. Y en lo que respecta a su hijo, ¿usted cree que ser docente de una asignatura de letras lo hace más proclive, por ejemplo, a la literatura, a la, eh, a la, a la filosofía, a la metafísica? Porque hay muchos que me comentan, yo soy docente de lengua y literatura, y de la nada mi hijo, quizás por lo que me ve hacer, o porque, o sea, el hijo quiere imitar al padre y coge un libro y ha comenzado con Marcel Proust, Michel Montaigne, está leyendo un poco de El Aleph de Borges y así. ¿Le ha pasado de esa forma? Mi hijo jaló historia. En casa de herrero, cuchillo de palo. Mi hijo, por ejemplo, me ha salido muy hábil para las matemáticas, aunque no quiero admitirlo, me ha salido muy hábil para la computación. Pero lo que sí, tiene una imaginación muy grande. Asumo que es por tanto escucharme hablar de historia. Y sí, le gusta bastante opinar y sobre todo le gusta bastante discrepar. Creo que eso es por haber escuchado tanto de filosofía. O sea, él para en su mundo, pero cuando le preguntas, como se dice, te va la yugular, ¿no? ¿Y por qué considera que ahora la mayoría de jóvenes carece de sentido común, juicio crítico, análisis, y solamente se dejan llevar por, tú lo dices, ah, está bien, no, pero tal cosa, sí, pues, pero ya, y se Lo que limitan a... pasa es que los alumnos han cambiado. Nosotros somos profesores del siglo XX, con sistema educativo del siglo XIX y alumnos del siglo XXI. O sea, lamentablemente el mundo ha dado demasiadas vueltas y nosotros no nos dimos cuenta. Y los muchachos hoy en día, es algo que es más, mis colegas no quieren entender. Por ejemplo, siguen, no copies, no copies, no copies. Y a veces les digo, pero si de todas maneras van a copiar, Mm, de todas maneras van a copiar, quiéraslo o no, con este aparatito no te imaginas cómo copian los alumnos. Más bien utiliza este aparatito en el proceso de aprendizaje. Pero ahí te chocas con un muro de profesores que no quieren cambiar. Es más, hoy en día, por ejemplo, te dicen, ¿no? Las clases tienen que ser lo más parecido como eran en el colegio. Y yo les digo, pero si ya no estamos en el colegio, ya las cosas cambiaron. Hace 2 años que no estamos en el colegio. O sea, cambiar es muy duro. Como decía, como decía Empédocles, ¿no? El choque entre homeostasis y transistasis, ¿no? La fuerza que quiere cambiar y la fuerza que hace lo humanamente posible para que todo se mantenga estático. Y yo diría que hacerles cambiar de mentalidad a los profesores es bien complicado, bien complicado. eh, Sobre todo a los coordinadores de área. ¿Usted cómo compensa, por ejemplo, eh, ya separado hace 2 semanas, un día particular, para estar en familia, y de la nada lo llaman que tiene que ir urgente a una reunión de directorios o una escuela de padres? ¿Cómo usted maneja esos pesos y contrapesos con la familia? No les contesto el teléfono. ¿Cómo dice? Si veo que es mi jefa a cierto día y cierta hora, no le contesto el teléfono. Lo siento, es tiempo de mis hijos. Maestro, ¿le parece un mensaje final? ¿Qué redes cuenta usted? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué publicaciones? ¿Qué proyectos tiene en mente y culminamos? Bueno, sí, tengo un canal de YouTube, se llama Yo Gabo. Es un canal de entrevistas. Es más, si usted gusta, me gustaría entrevistarlo en mi canal de vuelta para devolverle el favor.
Encantado. Usted me comunica en qué día, qué horario, y ahí estoy, maestro. Y bueno, los días de semana estoy haciendo seminarios de historia. Ahora voy a agarrar un ciclo de la independencia del Perú. La idea es acabar en julio la independencia del Perú. Tiene un costo simbólico de 5 soles y se anuncian por mis redes sociales, ¿no? Búsquenme, por favor, los que no me conocen, Gabriel Ernesto Sánchez Crobeto en Facebook, y ahí salen mis publicaciones. Es más, están cordialmente invitados. Calculo que la próxima semana empezamos con causas de la independencia. Maestro, del equipo de trabajo en la SOA de la Horta, de producción y todo el comité el consultivo, le damos las gracias por esa apertura, esa cordialidad, ese cariño para con nosotros, esa dedicación. Y como se dice en la India y en Nepal, namaste. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar presentes, por escuchar esta entrevista, que ha sido un poquito extensa, pero muy rica. Mira, ahí está mi Facebook. Gracias, Fernando. Bueno, yo no voy a despedirme en otro idioma, pero me parece, después me pasa la cita. Yo sabía que en árabe era Arham Alar Jara. Lo que sí les puedo decir es que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Ya no tengo alumnos, tengo amigos. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Y bueno, estaremos en contacto. Con su permiso.